Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias, bendito Padre, por este día. Gracias, Dios, porque un día como hoy, Señor, tú te levantaste de entre los muertos, mi Dios. Gracias te damos, Padre, por este hecho tan importante, Señor, dentro de la obra de redención que es en Cristo Jesús. Ciertamente, Señor, solamente tú eres el único que puedes hacerlo, Padre, porque solamente tú eres Dios. El propósito es ciertamente, Dios, para el perdón de nuestros pecados, para la salvación, Señor, cosmonómica, para esta redención, Señor, que espera toda tu creación, bendito Dios. Bendito seas y alabado sea tu santo nombre, porque ciertamente esta resurrección, Señor, es la culminación, Señor, de tu obra de redención. Y ahora ciertamente, Señor, con esta resurrección, Señor, comienza el estado de exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres todopoderoso, tú eres Rey de reyes y Señor de señores, Padre, y tú estás sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí reinas con poder. Te queremos pedir, Dios, en esta mañana, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, guíe, Señor, a tu iglesia, que ponga, Señor, en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, ese conocimiento, Señor, que solamente es por la fe en ti, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, que tú seas el que convenzas a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que todo lo que tú traigas para tu iglesia el día de hoy sea conforme a tu voluntad. Bendito seas, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén, Padre. ¿Pueden tomar, hermanos, por favor, su lugar? Podemos ver, hermanos, ciertamente que un hecho que fue muy importante en el hombre, ciertamente fue, hermanos, la comunión que tenía el Señor con el hombre. Y podemos ver cómo desde el principio el Señor ha sido bueno y misericordioso con el hombre. Vemos cómo desde el principio el Señor nunca lo dejó, nunca, hermano. Antes de que el hombre cayera en este pecado, Dios estaba con el hombre. Podemos ver ciertamente que aún después de que el hombre pecó, podemos ver ciertamente cómo el Señor proveyó esa restauración, prometiéndole un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero podemos encontrar, hermanos, ciertamente que la muerte en el hombre es completamente algo extraño para el hombre, algo que no se encontraba en el hombre, algo ajeno al hombre, así como el pecado. El pecado no estaba en el hombre, el pecado era ajeno al hombre. Y ciertamente el pecado fue añadido al hombre a causa de las transgresiones de este primer hombre. Y ciertamente nosotros podemos ver, y la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios, nos dice la verdad ciertamente, que nuestro Señor Jesucristo era necesario que viniera para que nos librara de esa condición de muerte, hermanos. Pareciera algo extraño, hermanos, pero ciertamente en todo el ser humano está establecido de que muera una sola vez. Y después de eso, dice la palabra de Dios, el juicio. Y todos vamos hacia allá, hermanos. Todos vamos hacia la muerte. No hay uno que se pueda escapar, a menos de que nuestro Señor Jesucristo venga antes y nos lleve con Él.
pero todos tenemos que estar delante de la presencia de Dios, juzgados por nuestro Señor. Y nosotros vemos que este hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un hecho muy importante, hermanos. Vamos a ver ciertamente cuál es el propósito de esta preciosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero para poder comprenderla, hermanos, vayámonos primeramente a ver lo que estaba sucediendo allá en el Gólgota, cuando nuestro Señor Jesucristo ciertamente dio su vida por su pueblo. La palabra de nuestro Dios es muy clara y está diciendo la Escritura que cuando nuestro Señor Jesucristo fue clavado en la cruz, la palabra de nuestro Dios dijo: consumado es. Porque ciertamente Él había cumplido con todo lo que el Padre le estaba exigiendo a nuestro Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Y podemos ver ciertamente que cuando fue clavado en la cruz, la misma palabra de nuestro Señor Jesucristo dice que murió. Y después de que murió, ciertamente al tercer día resucitó. Pero veamos lo que sucedió después de que nuestro Señor Jesucristo murió. Muchas veces lo pasamos por alto, pero también la palabra de nuestro Señor está siendo profetizada. En el libro de Isaías, capítulo número 53, versículo número 9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y podemos ver ciertamente cuando nuestro Señor Jesucristo murió, dice la palabra de nuestro Dios que hubo un hombre que se llamaba José de Arimatea. Y este hombre ciertamente era una persona que era rica, que tenía las posibilidades. Y dice que fue con Pilato y que le pidió el cuerpo de nuestro Salvador. Y que Pilato se lo dio. La Escritura narra ciertamente que nuestro Señor Jesucristo fue puesto en una sábana completamente limpia. Y fue puesto en una cueva nueva que José de Arimatea había comprado exclusivamente para nuestro Señor Jesucristo. Y entonces podemos ver ciertamente que la palabra de nuestro Dios se está cumpliendo y está diciendo: mas con los ricos fue en su muerte. Y podemos ver ciertamente que nosotros vemos que la palabra de nuestro Dios ciertamente, Señor, trae conflicto con aquellas autoridades eclesiásticas. Y a pesar de todo lo que estas autoridades eclesiásticas vieron de nuestro Señor Jesucristo cuando murió, ellos seguían todavía sin creer que Cristo Jesús era el Rey, que Cristo Jesús era el Señor. La palabra de nuestro Dios está diciendo que aquellas autoridades eclesiásticas fueron con Poncio Pilato y le dijeron: acordémonos que nuestro Señor Jesucristo debería de resucitar a los 3 días de muerto. Y las autoridades eclesiásticas le dijeron a Pilato: vamos a sellar la cueva. Y aparte vamos a poner una guardia, no vaya a ser que vengan sus discípulos y lo hurten. La palabra de nuestro Dios dice que así fue hecho y que Poncio Pilato mandó sellar completamente esa cueva en donde fue puesto nuestro Salvador. Y todavía después de que pusieron esa gran piedra y después de haber sido sellada, dice la palabra de nuestro Dios que pusieron una guardia de parte de este gobernador Poncio Pilato. Pero estas autoridades eclesiásticas todavía seguían incrédulas, no creían que Cristo Jesús era su Señor. Podemos ver todas las señales que sucedieron cuando se encontraba nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 27, versículo número 45, dice la palabra de nuestro Dios que cuando nuestro Señor Jesucristo se encontraba en la cruz, hubo tinieblas
en toda la tierra desde la hora sexta a la hora novena. Y si eso no fue suficiente para que aquellas personas que se encontraban viendo este espectáculo de nuestro Señor Jesucristo, de que Él era el Rey, dice la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 27, versículo número 51, dice que el templo, el velo del templo se rasgó por la mitad. Y que si eso no era suficiente todavía para que comprendieran que nuestro Señor Jesucristo era Rey de Reyes, era Dios mismo, dice también la palabra de Dios que la tierra tembló cuando nuestro Señor Jesucristo murió. Y si eso no era suficiente, dice la palabra de Dios, que las rocas se partieron a la mitad porque nuestro Señor Jesucristo había muerto. Y si eso no era todavía suficiente, la palabra de nuestro Dios dice que se levantaron aquellos que estaban durmiendo y que se levantaron de los sepulcros cuando nuestro Señor Jesucristo murió. Y todo eso, aunque las autoridades eclesiásticas lo estaban viendo, todavía no alcanzaban a comprender que el que se encontraba en la cruz era nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y aún estas personas viendo este espectáculo todavía no alcanzaban a comprender, hermanos, todavía se encontraban en una condición de ignorancia. Anteriormente ya hablamos, hermanos, ciertamente acerca del pecado de la ignorancia. Eso no te justifica de que no seas condenado, porque ciertamente la paga del pecado es muerte. Y aunque nos encontremos en una condición de ignorancia, implica que se encuentran completamente condenados. Pero veamos lo que la Escritura nos está narrando. Pareciera que nada más las autoridades eclesiásticas no alcanzaban a comprender lo que estaba sucediendo con nuestro Señor Jesucristo. Parecía que nada más ellos eran los que se encontraban ciegos. Dice la palabra de nuestro Dios que cuando nuestro Señor Jesucristo fue puesto en esa tumba, hermanos, la palabra de Dios dice que se encontraba María Magdalena y se encontraba la otra María en esa tumba esperando a nuestro Salvador. Y la misma Escritura dice que pasados 3 días, cuando nuestro Señor Jesucristo debería de resucitar, podemos ver ciertamente cómo María Magdalena y la otra María venían a la tumba. Pero ¿cuál era la condición? En muchos lugares, hermanos, en muchos lugares vean que le dan cierta importancia a estas 2 mujeres, María Magdalena y la otra María, aunque no mencionan su nombre, porque a ellas se les apareció primero nuestro Señor Jesucristo, porque llegaron ellas primero al sepulcro. Y muchas veces en muchos lugares exaltan a las mujeres por haber llegado ellas primeros al sepulcro. Pero veamos cuál fue la condición en que llegaron estas mujeres. Dice la palabra de Dios que ellos llegaron con perfumes aromáticos para poder ungir al Señor. Estaban llegando en incredulidad, porque ya había pasado el 3er día y nuestro Señor Jesucristo les había dicho a todos sus discípulos que era necesario que nuestro Señor Jesucristo resucitara. Veamos cómo llegaban ellas. En vez de esperar la resurrección de su Señor, ellos pensaban, estas mujeres pensaban que nuestro Señor Jesucristo todavía se encontraba muerto, todavía se encontraba en la tumba. Pero veamos la sorpresa que se llevaron estas mujeres ciertamente, que cuando llegaron a la tumba la palabra de nuestro Dios es muy clara y dice que se le apareció un ángel del Señor. Podemos ver la descripción que se encuentra en el libro de Mateo. Ciertamente la descripción es la siguiente, hermanos. Evangelio según San Mateo, capítulo número 28, hermanos. Dice que se les apareció un ángel. Dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago
y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Qué sorpresa tuvieron estas mujeres, hermanos. Veamos estas mujeres cuando iban a ungir a nuestro Salvador, la sorpresa que se llevaron, que no pudieron ungir a nuestro Señor Jesucristo. Veamos la incredulidad de estas mujeres, porque aún ellas pensaban que nuestro Señor Jesucristo todavía se encontraba muerto en la tumba. ¿Y qué fue lo que le dijo el ángel a estas mujeres? Quisiera que hiciéramos una comparación, hermanos, con lo que le dijo el ángel a María cuando nació nuestro Señor Jesucristo y lo que le dijo el ángel a estas mujeres cuando resucitó nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Mateo capítulo 28, versículo número 5. Dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, pongamos atención: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Veamos lo que le dijo el ángel a las mujeres: no temáis, porque ha resucitado nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que dice el Evangelio según San Lucas, capítulo número 2, versículos 9 al versículo 11. La palabra de nuestro Dios dice así: he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Veamos las palabras que le está diciendo este ángel a estas dos mujeres que se encontraban en el sepulcro, y veamos las palabras que le está diciendo el ángel a María cuando iba a nacer nuestro Señor Jesucristo. En las dos partes las mujeres se encontraban temerosas porque se encontraban delante de este ángel, y en las dos partes los ángeles les dijeron: no temáis. A la primera le dijo: porque ha nacido hoy un Salvador. Y a las otras mujeres les dijo: no temáis, porque ha resucitado hoy nuestro Señor Jesucristo. Parece como si les estuviera diciendo lo mismo, porque ciertamente la resurrección es una vida nueva dentro de los muertos. Es una vida nueva, es una restauración, porque ciertamente nuestro Señor Jesucristo nació, resucitó de entre los muertos. Pareciera como si se está repitiendo nuevamente lo que el ángel le está diciendo a la mujer. Al principio, cuando nuestro Señor Jesucristo nació, le dijo: no temas, porque ha nacido tu Salvador. Y ahora a estas mujeres les está diciendo: no temas, porque ha resucitado tu Salvador nuevamente. Y porque es necesario que nuestro Señor Jesucristo tenía que nacer, y el propósito de su nacimiento es ser el Salvador. ¿Pero qué significa ser el Salvador? Ser el Salvador implica que te quita la condición de pecado. Ser salvado significa que te has sido quitado de la condición de muerte. Y veamos qué es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando murió, ciertamente murió como hombre, pero la palabra de nuestro Dios dice que al tercer día resucitó de entre los muertos. Eso implica que venció a la muerte.
Eso implica que, aunque estaba en las manos de la muerte no lo pudo contener a nuestro Señor Jesucristo y resucitó al tercer día, como estaba escrito en las Escrituras. Y eso implica, hermanos, que la salvación del hombre es que te libre de las manos de la muerte, hermanos. Ciertamente todos vamos a morir, pero ciertamente así como nuestro Señor Jesucristo resucitó, de la misma forma nosotros vamos a resucitar. Ciertamente todos vamos a resucitar, pero ¿cuál es la forma en la cual tú vas a resucitar? ¿Para salvación o para condenación? ¿Cuál es la forma en que va a resucitar el hombre? Si tú crees en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo y tú confiesas que Cristo Jesús es tu Señor, que Cristo Jesús es tu Rey, que Cristo Jesús es todo en tu vida, vas a resucitar para vida eterna. Y entonces la muerte, hermano, ciertamente ya no va a tener efecto en ti. ¿Y a qué me refiero con la muerte? Al pecado. Porque ciertamente la paga del pecado es muerte, refiriéndose a la muerte eterna, al estar apartados completamente de Dios. No hay cosa más trágica para el hombre que estar apartado de Dios. Esa es la muerte que nadie desea cuando están en Cristo. Pero veamos el trágico desenlace de aquellas personas que se encuentran sin Cristo. De la misma forma también van a resucitar, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó. El problema es, ¿para qué van a resucitar estas personas que no creen en Cristo Jesús? Para una perdición eterna, porque el pecado los va a arrastrar. La paga del pecado es muerte. ¿Y a qué se refiere con esa muerte? Donde es el lloro y el crujir de dientes. Podemos ver, hermanos, ciertamente, hermanos, el hecho tan importante de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque ciertamente, hermanos, podemos ver que a través desde el nacimiento hasta la muerte de la cruz, podemos ver el estado de humillación de nuestro Señor Jesucristo. Se hizo hombre, obedeció completamente, y aún en la cruz nuestro Señor Jesucristo fue humillado. Pero podemos ver, hermanos, ahora en esta resurrección, el estado de exaltación de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de nuestro Dios en el versículo número 18 dice lo siguiente: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Empieza el estado de exaltación de nuestro Señor Jesucristo. El que tiene el poder, el que tiene la autoridad, el que venció a la muerte, el que nos va a dar la salvación, el que nos va a dar la vida eterna. Él es nuestra autoridad porque Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de señores, hermanos. Por eso es muy importante, hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente podemos ver, hermanos, que aún estas personas que se creen religiosas, esas autoridades eclesiásticas de ese tiempo, aún viendo todas esas señales, hermanos, no alcanzaban a comprender que Cristo Jesús era el Rey, hermano. Estas mujeres, hermanos, que llegaron a esta tumba, aunque conocían al Señor, tampoco alcanzaban a ver lo que Cristo Jesús estaba haciendo.
Pero no es extraño, hermanos, porque la misma palabra de nuestro Dios, hermanos, nos los está diciendo, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios. Permítanme tantito, hermanos. Podemos ver cuando se encontraba en la Escritura, hermanos, Lázaro y el rico. Acordémonos de esa parte de la Escritura. Cuando el rico le dijo a Abraham: ve y diles a mis familiares que se arrepientan para que no vengan a este lugar de tormento. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? A Moisés tienen, a los profetas tienen, a ellos deben escuchar. Y si a ellos no le creyeren, la palabra de Dios dice: aunque se levante uno de los muertos, no van a creer. Aunque nuestro Señor Jesucristo fuera visto por estas autoridades eclesiásticas que resucitó de entre los muertos, no creerían. Y por eso estábamos hablando acerca del pecado de la ignorancia, hermanos, porque aunque viendo, no ven, no entienden, no comprenden, hermanos. Tan importante para el pueblo de Cristo es la resurrección, porque en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo tenemos puesta nuestra esperanza. ¿Por qué tenemos puesta nuestra esperanza como hijos de Dios en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Porque si Él resucitó, estamos seguros que nosotros también resucitaremos. Y resucitaremos para vida. Así como nuestro Señor Jesucristo resucitó para vida eterna, para tener poder y autoridad, nosotros vamos a resucitar para estar con Él. Y veamos lo que dice la palabra de nuestro Dios en 1 Corintios, capítulo número 15, versículos del 3 al 4, hermanos. 1 Corintios, capítulo número 15, versículos 3 al 4. Y después ahí mismo en 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 13 al 22. Sigan con su vista y vean lo que dice la palabra de nuestro Dios. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Estaba establecido que nuestro Señor Jesucristo muriera por nuestros pecados y que resucitara conforme a las Escrituras. Del 13 al 22 dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres.
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado de entre los muertos, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra esperanza. Todavía estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nuestro destino sería la condenación eterna. Pero nosotros estamos seguros y somos testigos, hermanos, somos testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué digo que somos testigos? Porque la misma palabra de nuestro Dios dice: bienaventurados aquellos que vieron, como aquellas mujeres que se encontraban en la tumba de nuestro Señor Jesucristo, que fueron los primeros testigos oculares de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero también la palabra de Dios dice: más bienaventurados son aquellos que creyeron sin ver. Nosotros no nos encontrábamos en la tumba cuando nuestro Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos, pero nosotros creemos por fe que así lo hizo nuestro Salvador, y lo hizo para que nosotros tuviéramos vida, para que el pecado fuera quitado de nosotros, para que nosotros tuviéramos comunión con el Señor, hermanos. Y aún así, hermanos, estas mujeres que se encontraban en el sepulcro, cuando el ángel le dijo a estas mujeres: entren al sepulcro y vean que no se encuentra Jesús, porque él dijo que había resucitado. Estas mujeres entraron y vieron que nuestro Señor no se encontraba en la tumba. ¿Y qué fue lo que el ángel les dijo a estas mujeres? Evangelio según San Mateo, versículo número 28, capítulo número 6. La palabra de nuestro Dios dice: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí van delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Veamos, hermanos, ciertamente cómo ni estas mujeres creían en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ni los discípulos todavía no alcanzaban a comprender en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque el ángel estaba diciendo a esta mujer: id y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. ¿Y quiénes son los discípulos del Señor? Nosotros también somos discípulos del Señor. Entonces nosotros también tenemos que dar voces que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos y que ha resucitado para darle vida a todos ellos que creen que Cristo Jesús es su Señor y que Cristo Jesús es su Rey. Y veamos qué fueron lo que hicieron estas mujeres. Estas mujeres se fueron directamente a sus discípulos. Pero veamos un hecho sorprendente que le sucedió a estas mujeres. Dice la palabra de nuestro Dios que cuando ellas iban hacia los discípulos, se les apareció nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que les dijo? Salve. ¿Y qué fue lo que hicieron estas mujeres en el momento en que nuestro Señor Jesucristo se le apareció a estas mujeres? La palabra de nuestro Dios dice que se doblaron las rodillas, se asieron de los pies de nuestro Señor Jesucristo y adoraron a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos cuál fue nuestra vida antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera a nuestras vidas, hermanos. ¿Cómo éramos, hermanos? ¿Cuál era nuestra condición?
delante de Dios. Estábamos arruinados, hermanos. Puede que tuviéramos posesiones, o puede que tuviéramos dinero, o puede que tuviéramos un estatus social bueno, pero nuestro destino final era trágico. ¿Y qué pasó cuando el Señor Jesucristo apareció a tu vida? Te humilló, hizo que te postraras al suelo, que besaras sus pies. Y tu responsabilidad, así como estas mujeres, era adorar al Señor. Y eso debe de sucederle a todas aquellas personas que el Señor se les manifiesta su vida. Primeramente el Señor los humilla. ¿Qué es el hombre delante de Dios? Nada. ¿Qué merece el hombre? No merece nada. Cuando el Señor aparece en tu vida, el Señor siempre va a doblar tu orgullo. El Señor siempre te va a postrar al suelo. Y entonces tú puedes decirle, una vez que el Señor te ha humillado, Señor, ¿qué quieres que haga? Lo mismo le pasó a Pablo, hermanos, cuando iba a Damasco. La palabra de nuestro Dios dice que el Señor se le apareció de la misma forma que se le apareció a estas mujeres. Y a Pablo lo tiró al suelo, lo humilló. Pablo le dijo a nuestro Señor Jesucristo, ¿quién eres, Señor? Jesús le dijo, yo soy Jesús, al quien tú estás buscando. Horrenda cosa es dar coces contra el aguijón. Vemos cómo el Señor también humilló a Pablo, lo derribó hasta el suelo. ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo? ¿Qué quieres que haga, Señor? Cambió completamente el corazón de Pablo, porque ahora en estas mujeres, hermanos, podemos ver cómo se abrazaron de los pies de nuestro Salvador. Y cómo la palabra de Dios dice que lo adoraron. Pero lo que se estaba manifestando en estas mujeres, como en Pablo, era la gracia de nuestro Dios, que ahora estaba en estas mujeres y estaba en Pablo, hermanos. Y también en nuestras vidas, hermanos, cuando el Señor se apareció a nuestras vidas, nosotros damos gracias a Dios, no por nosotros, sino por la gracia de Dios que ahora está en nosotros, hermanos. El Señor es el que nos humilló. El Señor es el que nos hizo abrir los ojos y poder ver a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nosotros podemos decirle al Señor, gracias por esa gracia inmerecida, hermanos. Y después dice la palabra de nuestro Dios, que nuevamente le volvió a decir nuestro Señor Jesucristo a estas mujeres, id y dar las nuevas a mis hermanos. ¿Quiénes son los hermanos de nuestro Señor Jesucristo? Si nosotros somos hijos de Dios, hermanos, ¿quiénes son los hermanos de nuestro Señor Jesucristo? En ese momento ciertamente se encontraban los apóstoles, porque eran los que el Señor había escogido para formar parte de su cuerpo, el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros también somos sus hermanos. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Al contrario, aunque es nuestro Señor, es nuestro hermano. Porque así como Él es hijo de Dios, nosotros también somos hijos de Dios. Y entonces, como hijos de Dios, también nuestra responsabilidad es decirle a todas aquellas personas que se encuentran en incredulidad que Cristo Jesús
resucitó de entre los muertos, hermano. Y ahora la palabra de nuestro Dios toma otro enfoque en la lectura que nosotros venimos desarrollando. Y dice la palabra de nuestro Dios que se encontraban aquellas autoridades eclesiásticas. Y entonces llegaron ante Pilato. Y dijeron ciertamente que aquella guardia que se encontraba puesta en la tumba, llegaron ante Pilato temerosos, temblando, porque ciertamente ver el espectáculo de haber venido un ángel y que nuestro Señor Jesucristo resucitara de los muertos, dice la palabra de nuestro Dios que esta guardia quedó como muerta, temerosa, temblando por el espectáculo que había visto. Y entonces dice la palabra de Dios que fueron ante estas autoridades eclesiásticas y le dijeron: ustedes digan que vinieron los judíos y que se lo llevaron. Pero veamos lo que ha sucedido a través de esta pasión. Nuestro Señor Jesucristo fue juzgado por las autoridades eclesiásticas y las mismas autoridades eclesiásticas estuvieron mintiendo en contra de nuestro Señor Jesucristo. Nunca dijeron la verdad, blasfemaron en contra del Señor. Le levantaban falsos para que Él pudiera ser condenado. Y cuando se encontraba con Pilato, aunque Pilato sabía que no había en Él nada que los llevara a la muerte, aún Pilato estuvo mintiendo delante de Dios y lo mandó a la cruz. Y ahora podemos ver ciertamente cómo ahora estas autoridades hacen que esta guardia mienta. Y aún en esa mentira, la verdad de Cristo siempre prevalece. A pesar de todas las mentiras y todas las blasfemias que todo ese grupo de autoridades eclesiásticas estuvieron diciendo, la verdad de nuestro Señor Jesucristo siempre prevaleció. Siempre prevaleció, hermanos. Y ahora podemos ver ciertamente que nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El camino, hermanos, porque no podemos llegar al Padre sino a través de nuestro Señor Jesucristo. La verdad, hermanos, porque a pesar de todas las mentiras que pueda haber en el hombre, siempre sobresale la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Y la vida, hermanos, porque aún estando nosotros en la condición de muerte, verdaderamente nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia, hermano. Pero ahora nosotros tenemos una gran responsabilidad delante de los ojos de Dios. Y es precisamente lo que nos presenta la Escritura en estos últimos versículos del Evangelio según San Mateo. Nosotros ya vimos, hermanos, ciertamente que nuestro Señor Jesucristo es Rey de Reyes, es Señor de Señores, tiene la autoridad, tiene el poder, tiene el dominio. Dice la palabra de nuestro Dios: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ahora le está diciendo a los discípulos. Veamos primeramente cómo el ángel le dijo a María, por tanto, a las mujeres Marías, por tanto, id y decirle a los discípulos que Jesús ha resucitado. Y después el Señor se le apareció a María y a la otra María y le dijo: por tanto, id a mis hermanos y decirles que Jesús ha resucitado. Y ahora le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a los discípulos: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Este mandato es 3 veces repetido en este pasaje de la Escritura. Por eso es de suma urgencia que nosotros prediquemos la palabra de nuestro Dios. Y el punto central de nuestra predicación será la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Id y haced discípulos a las naciones. ¿Qué implica que sean discípulos las naciones? Implica que haya un maestro, implica que haya un alumno. Ese alumno es el discípulo. Y si el Señor te ha revelado a ti que Cristo Jesús ha sido levantado de entre los muertos, nuestra responsabilidad es enseñarle a aquellos que apenas empiezan que Cristo Jesús fue levantado de entre los muertos. Ciertamente ahora nuestro Señor Jesucristo ya no se encuentra con nosotros, porque la palabra de nuestro Dios dice que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Pero tenemos su palabra. Desde Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis 22. Tenemos toda la palabra del Señor que nosotros debemos de enseñarle a aquellos que son nuestros discípulos. Y como punto central, que verdaderamente Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. Esa debe ser nuestra convicción. Esa debe ser nuestra fe. Porque si nosotros no creemos que Jesús resucitó de entre los muertos, entonces nuestra fe es vana, hermano. Estamos sin esperanza. Pero como estamos seguros de que nuestro Señor resucitó, entonces, hermanos, gocémonos, alegrémonos, porque así como nuestro Señor Jesucristo resucitó, nosotros también resucitaremos para estar con el Señor eternamente y para siempre. Vamos a orar, hermano.